Haribol, queridos devotos, devotas, bienvenidos a la lectura del Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 14, titulado La vida familiar ideal, texto número 12. El sentimiento de posesión por la esposa es tan fuerte que los hombres a veces se suicidan por ella o matan a otros y aún a sus propios familiares, a su maestro espiritual o a sus educadores. Por esa razón, ¿quién puede abandonar ese apego por la esposa? Conquista a la suprema personalidad de Dios que nunca es conquistado por nadie. Significado por Srila Prabhupada. Todo esposo está demasiado apegado a su mujer. Por lo tanto, abandonar ese vínculo con la esposa es extremadamente difícil. Sin embargo, el devoto que, de alguna manera, logra abandonarlo para entregarse al servicio de la Suprema Personalidad de Dios, verá que el Señor mismo, aunque no puede ser conquistado por nadie, accede en gran medida a someterse a su voluntad. ¿Existe algo que esté fuera del alcance del devoto que ha complacido al Señor? ¿Hay alguna razón para no abandonar el cariño de la esposa y los hijos y refugiarse en la suprema personalidad de Dios? ¿Qué se pierde al perder algo material? Vida familiar significa apego por la esposa, mientras que sannyas significa desapego de la esposa y apego a Krishna. Texto número 13. Mediante la debida reflexión, se debe abandonar la atracción por el cuerpo de la esposa, pues ese cuerpo acabará transformado en gusanos, excremento o cenizas. ¿Cuál es el valor de ese cuerpo insignificante? Cuanto más grande es el Ser Supremo que está en todas partes como el cielo. Cuanto más grande es el Ser Supremo que está en todas partes como en el cielo. Como en el cielo. Significado por Srila Prabhupada. En este verso se vuelve a insistir en el mismo punto. Es necesario abandonar el apego por la esposa, o en otras palabras, por la vida sexual. La persona inteligente puede darse cuenta de que el cuerpo de la esposa no es más que un montón de materia que al final acabará convertido en gusanos, excremento o cenizas. El tratamiento que se da al cuerpo humano en las ceremonias funerales varía de una cultura a otra. En algunas culturas, por ejemplo, el cuerpo se deja a merced de los buitres, de modo que en última instancia acaba transformándose en excremento de buitre. A veces simplemente se abandona el cadáver. En ese caso, los gusanos dan cuenta de él. En otras sociedades, el cuerpo se quema inmediatamente después de la muerte, de modo que se vuelve cenizas. En todo caso, si nos paramos a considerar con inteligencia la constitución del cuerpo y del alma, que está más allá de él, ¿qué valor daremos al cuerpo? Antavan ime deha nitya shyokta sharirina. El cuerpo puede perecer en cualquier momento, pero el alma es eterna. Si abandonamos el apego por el cuerpo y aumentamos nuestro apego por el alma espiritual,
lograremos el éxito en la vida. Solo es cuestión de reflexión. Texto número 14. La persona inteligente debe satisfacerse con comer prasadam, alimento ofrecido al Señor, o con celebrar los 5 tipos de yagyas, pancha shuna. Por medio de esas actividades puede abandonar el apego por el cuerpo y los falsos sentimientos de propiedad relacionados con el cuerpo. Quien logra hacer esto queda firmemente establecido en la posición de Mahatma. Significado por Srila Prabhupada. La naturaleza tiene ya dispuesta la manera de alimentarnos. Por orden de la Suprema Personalidad de Dios, todas las entidades vivientes dentro de las 8.400.000 formas de vida disponen de alimentos. Eko bajunan yo vidadati kaman. Toda entidad viviente tiene que comer y de hecho lo que necesita para vivir ha sido ya dispuesto por la Suprema Personalidad de Dios. El Señor provee de alimento tanto al elefante como a la hormiga. Todos los seres vivos viven a expensas del Señor Supremo. Por lo tanto, la persona inteligente no debe trabajar arduamente en busca de comidas materiales, sino que debe reservar su energía para avanzar en el cultivo de conciencia de Krishna. Todas las cosas creadas en el cielo, en el aire, en la tierra y en el mar pertenecen a la Suprema Personalidad de Dios, y todo ser vivo recibe su provisión de alimento. Por lo tanto, no debemos preocuparnos demasiado por el crecimiento económico y desperdiciar nuestro tiempo y energía inútilmente, arriesgándonos a caer en el ciclo de nacimientos y muertes. Texto número 15. Se debe adorar todos los días al Señor Supremo que está en el corazón de todos, y sobre esta base se debe adorar también por separado a los semidioses, las personas santas, los seres humanos y entidades vivientes comunes, los antepasados y el propio ser. De esta forma se puede adorar al Señor Supremo que está en lo más hondo del corazón de todos. Texto 16. La persona que goza de riquezas y conocimiento y puede disponer de ellos a voluntad para ejecutar yagyas y complacer a la Suprema Personalidad de Dios, debe celebrar sacrificios ofreciendo oblaciones al fuego conforme a las indicaciones de los Shastras. De ese modo, debe adorar a la Suprema Personalidad de Dios. Si un significado por Srila Prabhupada aquí. Si un grihasta o cabeza de familia cuenta con la formación necesaria en el conocimiento védico, es lo bastante rico como para adorar a la Suprema Personalidad de Dios y complacerle. Debe celebrar yagyas siguiendo las indicaciones de las escrituras autorrealizadas. El Bhagavad Gita 3.9 dice claramente: Yagyarta kamano nyatra loko yan karma bandhanaha. Todo el mundo puede ocuparse en sus deberes prescritos, pero el resultado de esas actividades debe ofrecerlas en sacrificio para satisfacer al Señor Supremo. La persona que es lo bastante afortunada como para poseer conocimiento trascendental y el dinero suficiente debe realizar sacrificios conforme a las indicaciones que se dan en los Shastras. En el Srimad Bhagavatam
1, 2, 3, 52, se dice: Krite yadyayato Vishnu, Tretayan yayato Maka, Dwapade Paricharyayam, Kalotadari Kirtani. La sociedad védica no tiene otro objetivo que satisfacer a la suprema personalidad de Dios en Satya Yuga. Esto podía lograrse con la meditación en el Señor Supremo, que está en lo más hondo del corazón, y en Treta Yuga, mediante la celebración de costosos yagyas. En Dwapara Yuga, el mismo objetivo se alcanzaba por medio de la adoración del Señor en el templo. En la era de Kali, la era actual, para alcanzar ese objetivo hay que celebrar Sankirtan Yagya. Por lo tanto, aquel que posea educación y riquezas debe emplearlas en satisfacer a la suprema personalidad de Dios, ayudando al movimiento de Sankirtan que ya existe, el movimiento Hare Krishna o movimiento para la conciencia de Krishna. Todas las personas cultas y ricas deben unirse a este movimiento, pues el dinero y la educación tienen por finalidad el servicio a la suprema personalidad de Dios. Esos valiosos dones, si no se emplean en el servicio del Señor, se emplearán en el servicio de Maya. En la actualidad, los supuestos científicos, filósofos y poetas ponen su cultura al servicio de Maya. Lo mismo hacen los ricos con sus riquezas. Ese servicio a Maya, sin embargo, crea una situación caótica en todo el mundo. Por lo tanto, las personas cultas y educadas deben sacrificar su conocimiento y su opulencia, dedicándolos a la satisfacción del Señor Supremo y uniéndose a este movimiento de Sankirtan. Yagyai Sankirtana Prayair Yayanti Hi Sumedasaha. Texto número 17. La suprema personalidad de Dios, Sri Krishna, es el disfrutador de las ofrendas de sacrificio, pero aunque su señoría come las oblaciones ofrecidas en el fuego, oh mi querido rey, él se siente todavía más satisfecho cuando se le ofrecen sabrosos alimentos hechos de cereales y ghee a través de la boca de brahmanas cualificados. Significado por Srila Prabhupada aquí. Como se afirma en el Bhagavad Gita 3.9. Yagyarta kamano niatra lokvayan karma bandhana. Todas las actividades fruitivas deben realizarse como sacrificio para la satisfacción de Krishna. Como se dice en otro pasaje del Bhagavad Gita 5.29. Bhoktaran yagyatapasan sarvaloka maheswaran. Él es el Señor Supremo y el disfrutador de todo. Sin embargo, aunque la finalidad de los sacrificios es complacer a Krishna, Él se siente más complacido cuando los granos y el ghee, en lugar de ser ofrecidos al fuego, se preparan en forma de prasada y se reparten primero entre los brahmanas y después entre los demás. Este es el sistema que más complace a Krishna. Por otra parte, en la actualidad no hay muchas posibilidades de ofrecer sacrificios vertiendo oblaciones de cereales y ghee en el fuego. No hay prácticamente ghee, sobre todo en la India, donde la gente emplea cierto tipo de preparado a base de aceite como sustituto del ghee. Sin embargo, nunca se aconseja ofrecer aceite en los sacrificios de fuego. En Kali Yuga, la cantidad de cereales y ghee disponibles es cada día menor. Y la gente está preocupada por no poder producir cereales y ghee suficiente.
En estas circunstancias, los Shastras afirman Yagya Sankirtana Prayai Yayantihi Sumedasaha. Las personas intelectuales de esta era ofrecen yagya y realizan sacrificios por medio del movimiento de Sankirtan. Todo el mundo debe unirse al movimiento de Sankirtan, ofreciendo en el fuego de este movimiento las oblaciones y su conocimiento y sus riquezas. En nuestro movimiento de Sankirtan, el movimiento Hare Krishna, ofrecemos a la deidad un suculento prasadam que después se reparte entre los brahmanas, los vaishnavas y por último entre la gente en general. El prasada de Krishna se ofrece a los brahmanas y vaishnavas y el prasada de los brahmanas y vaishnavas a la población en general. Este tipo de sacrificios, cantar el mantra Hare Krishna y repartir prasada, es la manera más perfecta y genuina de ofrecer sacrificios para el placer de Yagya Vishnu. Texto 18. Por lo tanto, mi querido rey, primero debes ofrecer prasada a los brahmanas y semidioses. Después de alimentarles suntuosamente, puedes repartir prasada entre las demás entidades vivientes conforme a tu capacidad. De ese modo podrás adorar a todas las entidades vivientes, o en otras palabras, a la entidad viviente suprema que está dentro de cada entidad viviente. Significado por Srila Prabhupada aquí. El proceso para repartir prasada entre todas las entidades vivientes comienza por ofrecerlo a los brahmanas y vaishnavas, pues los brahmanas son la representación de los semidioses. De ese modo, estamos adorando a la suprema personalidad de Dios que está en el corazón de todos. Ese es el sistema védico para ofrecer prasada. En toda ceremonia de distribución de prasada hay que comenzar por ofrecerlo a los brahmanas. A continuación, se ofrecerá a los niños y los ancianos, después a las, después a las mujeres y por último a los animales domésticos, como los perros, etc. Cuando se dice que Narayana, el Señor Supremo, está con el corazón de todos, está en el corazón de todos, no significa que todos o un hombre pobre en particular, se hayan vuelto Narayana. Esa conclusión se rechaza en este verso. Texto número 19. El brahmana que sea lo suficientemente rico debe ofrecer oblaciones a los antepasados en la quincena de la luna menguante de la segunda mitad del mes de Bhadra. Del mismo modo, también debe ofrecer oblaciones a los familiares de los antepasados durante las ceremonias Mahalaya en el mes de Asvina. Texto número del 20 al 23. La ceremonia Shraddha debe celebrarse en Makara Sankranti, el día en que el sol comienza su curso por el norte, o en Karkaya Sankranti, el día en que el sol comienza su curso por el sur. Esta ceremonia debe celebrarse también en los días de Mesa Sankranti y Tula Sankranti. En el yoga Vyatipata, en el día en que coinciden tres titis lunares durante los eclipses de luna o de sol, en el duodécimo día lunar y en Shravana Shakshastra,
También debe celebrarse en el día de Akshaya Tritiya, en el noveno día lunar de la quincena de la luna creciente del mes de Kartika. En los 4 astakas de la estación invernal y de la estación fría, en el séptimo día lunar de la quincena de la luna creciente del mes de Maga, en la conjunción de Maga Nakshatra, perdón, con el día de plenilunio y en los días en que la luna está completamente llena o casi llena. Si coinciden con los nakshatras de los que se derivan los nombres de algunos meses, la ceremonia Shraddha también debe celebrarse en el 12º día lunar si éste coincide con cualquiera de los nakshatras que reciben los nombres de Anuradha, Shravana, Uttara Falguni, Uttara Sadhana, Krishna o Uttara Bhadrapada. También se debe celebrar esta ceremonia cuando el 11º día lunar coincide con Uttara Falguni, Uttara Sadhana o Uttara Bhadrapada. Por último, debe celebrarse en los días que coinciden con la estrella de nuestro nacimiento, Janma Nakshatra, o con Sravana Nakshatra. Significado por Srila Prabhupada aquí. La palabra ayana significa camino o ir. Los 6 meses en que el sol se mueve hacia el norte se llaman Uttarayana, el camino del norte. Y los 6 meses en que se mueve hacia el sur se llaman Dakshinayana, el camino del sur, el camino del sur. Ambos se mencionan en el Bhagavad Gita 8:24-25, el día en que el sol comienza a dirigirse hacia el norte y entra en el signo zodiacal de Capricornio, recibe el nombre de Makara Sankrati, y el día en que el sol comienza su trayectoria hacia el sur y entra en el signo de Cáncer, recibe el nombre de Karkata Sankranti. En esos 2 días del año se debe celebrar la ceremonia Shraddha. Vishuva o Vishuva Sankrati significa Mesa Sankrati, es decir, el día en que el sol entra en el signo de Aries. Tula Sankrati es el día en que el sol entra en Libra. Esos 2 días solo se dan una vez al año. La palabra yoga se refiere a cierta relación entre el sol y la luna en sus órbitas por el cielo. Hay 27 grados distintos de yoga. El 17º de los cuales recibe el nombre de Vyatipata. En esa fecha se debe celebrar la ceremonia Shraddha. Un titi
o día lunar es la distancia entre la longitud del Sol y de la Luna. A veces, un titi o día lunar es la distancia entre las longitudes del Sol y de la Luna. A veces, un titi dura menos de 24 horas. Si además comienza después de la salida del sol de un determinado día y termina antes del siguiente amanecer, el titi que le precede y el titi que le sigue tocan, por así decirlo, al día de 24 horas comprendido entre los dos amaneceres. Esto se denomina triaja esparsa, es decir, un día tocado en parte por 3 titis. Srila Jiva Goswami presenta muchas citas de los Shastras declarando que la ceremonia Shraddha, la ofrenda de oblaciones a los antepasados, no debe celebrarse en el Titi Ekadasi, cuando el Titi del aniversario del fallecimiento cae en Ekadasi. La ceremonia Shraddha no debe celebrarse en ese día, sino en Dwadasi, el día siguiente. En el Brahma Vaivarta Purana se dice: Ye kurvanti mahipala Shraddhan chaikadasi dine Trayaste narakam yanti Data bhokta chapreraka. Si alguien celebra la ceremonia Shraddha, la ofrenda de oblaciones a los antepasados, el titi Ekadasi, tanto el que realice la ceremonia como los antepasados, para quienes se lleve a cabo como el purohita o sacerdote de la familia que la promueva, irán todos al infierno. Texto número 24. Todas estas fechas estacionales se consideran muy auspiciosas para la humanidad. En esas ocasiones se deben realizar toda clase de actividades auspiciosas, pues con esas actividades el ser humano alcanza el éxito en el breve lapso de su vida. Significado por Srila Prabhupada. La persona que, a través de la evolución natural, llega a la forma humana de vida, debe asumir la responsabilidad de seguir progresando, como se afirma en el Bhagavad Gita 9.25. Yanti deha brata devan. El que adora a los semidioses puede elevarse a sus planetas. Yanti madhyajino apiman. Si ofrece servicio devocional al Señor, irá de regreso al hogar de vuelta a Dios. Por lo tanto, en la forma humana de vida, tenemos el deber de ocuparnos en actividades auspiciosas a fin de regresar al hogar de vuelta a Dios. Sin embargo, el servicio devocional no depende de las circunstancias materiales. Ahaituki apratihata. Por supuesto, las fechas y estaciones que se han mencionado son extraordinariamente propias para quienes se ocupan en actividades fruitivas en el plano material. Texto número 25. Durante esos periodos de cambio de estación, quienes se bañen en el Ganges, en el Yamuna o en otro lugar sagrado, o quienes canten yapa, ofrezcan fuegos de sacrificio o cumplan votos, así como aquellos que adoren al Señor Supremo, a los brahmanas, a los antepasados, a los semidioses
y a las entidades vivientes en general recibirán un beneficio permanente por todo lo que den como caridad. Jai Srimad Bhagavatam Ki. Entonces vamos a parar aquí, continuamos el día de mañana con el texto número 26. Hare Krishna, que estén muy bien, queridos devotos, devotas, y que tengan un excelente inicio de semana. Hare Krishna.